bueno, el propósito de esta presentación es prácticamente dar una introducción a los métodos, a las pruebas y a las medidas de análisis de datos en el contexto de la medicina, conocido también como la bioestadística. La introducción que me dieron, la verdad es que me emociona bastante, pero sí es eso. Fui investigador en México, fui investigador en Boston y ahora soy residente aquí en Houston. No tengo conflictos de interés que pudieran sesgar esta presentación. Actualmente no recibo ingreso en ninguna compañía de desarrollo o de farmacéutica que puedan sesgar esta presentación. No obstante, sí tengo el disclaimer de que uno, la bioestadística es como un campo igual de profundo que la medicina. Entonces, este, puede haber varias maneras, aparte de las que yo escribo en esa presentación, de hacer las cosas que también pueden ser correctas. Y el otro disclaimer es que en esta presentación vamos a pasar algo superficialmente porque una de las pruebas estadísticas, especialmente para unas más complejas, hay varias asunciones que por propósitos de tiempo y por propósitos de que eso sea digerible en una sentada, se van a omitir. Entonces, leía a los interesados por ejemplo, las regresiones, que es algo que tendrán que explorar un poco más después, o podemos platicar ya más a detalle en alguna otra ocasión o me pueden escribir. Entonces, sobre mí, como bien dijeron, me lo voy a saltar, nada más a mí me gusta, antes de que alguien me vaya a dar una plática o un consejo, ver quién es esa persona y comprobar. Yo sé que en ese espacio han tenido titanes de la urología y la medicina, que por mucho sobrepasan, pero bueno, yo soy un investigador joven y creo que les puedo ofrecer el contexto latinoamericano, porque yo muchos de estos trabajos los hice con colaboraciones latinoamericanas. Entonces, entiendo que no es tan fácil montar un RCT con, no sé, $30,000, porque pues, para $30,000 para nosotros es bastantísimo dinero. Entonces, espero que todas esas herramientas, así como de guerrilla, por así decirla, nos ayude y aquí a los interesados a maximizar el potencial de las bases de datos que tenemos para crear artículos de calidad. Entonces, con esta presentación, lo que más busco que nos llevemos todos es, uno, definir la bioestadística y el análisis de datos. Dos, describir las pruebas estadísticas más frecuentemente usadas. Y tres, conceptualizar las medidas de asociación y cuándo se usan estas pruebas. Y otro disclaimer que tengo es que por más que le piqué a la presentación que se cambiara a modo español, sería terca en modo inglés. Entonces escribía alumnos y se cambiaba a alumni o cosas así. Entonces podrán ver varios errores ortográficos por aquí desparramados, pero sepan que yo hice mi mejor esfuerzo y que el que no quería cooperar a la presentación. Entonces, ¿qué es la bioestadística? Si lo queremos describir así muy burdamente o muy satíricamente, podríamos decir que es la estadística aplicada a la biología, el análisis de datos aplicados a la biología, pero eso nos saca mucho de las dudas. Y el análisis de datos, yo creo que fue Miguel Hernán quien lo definió una vez como la descripción, la comparación y la inferencia basada en datos. Y a mí me gusta mucho esa descripción porque siento que es muy acertado en cuanto a los objetivos de la aplicación de la estadística en el contexto de la medicina. En la descripción veremos muchas series de casos o incluso segmentos, otros artículos donde simplemente se describe la población. De una N de 1,000 personas, cuántas tienen cáncer, cuántas son fumadoras, cuántas tienen diabetes, cuántas son hipertensas. Y sin más, realmente no es una prueba estadística, es simplemente una descripción, pero una descripción adecuada siempre es el primer paso hacia un análisis ya más complejo de datos. En los pilares de abajo es donde ya entran realmente las pruebas estadísticas, que es para Miguel Hernán, en su definición original nada más tenía comparar, pero a mí me gustó agregar asociar, porque siento que es algo que también se puede hacer, no solamente ver si existen diferencias, pero también ver si una se asocia a otra. Y la parte de inferir, que es toda su teoría de la inferencia causal, de si realmente la presencia o ausencia de algo desencadena en un desenlace, que es un poco más complejo y sobrepasa el alcance de esta presentación. Lo importante de este slide es entender que para los pilares, que es la comparación y asociación, así como para la inferencia,
Las pruebas estadísticas que se usan son las mismas, lo que cambia es el contexto en donde se usan. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba estadística de todas? ¿Cuál es la prueba que tengo que tener para que, no sé, en Journal of Urology me quieran citar el artículo en New England? La realidad es que no existe una prueba que sea mejor que otras. Yo creo que la mejor prueba estadística empieza por tener una metodología adecuada, con un tamaño de muestra sustancial, y yo creo que este es uno de los obstáculos más grandes que tienen los investigadores que buscan iniciarse en la investigación, que es conseguir suficientes pacientes para que sus resultados sean realmente adecuados y significativos. Me ha tocado asesorar a varios investigadores que tienen 30, 40, 50 pacientes, y aunque pareciera que las diferencias tuvieran que ser significativas, por ejemplo, que la tasa de complicaciones fuera de 20% en un grupo y 50% en otro, no llegan a la significancia, pero es más por la falta del volumen de pacientes necesarios. Entonces, el segundo paso es tener a alguien que tenga el entendimiento necesario para saber qué prueba es la adecuada para contestar, qué pregunta y cuál es el alcance de esa prueba. Y la tercera es saber qué estamos tratando de contestar. Si no tenemos una pregunta de investigación clara, podemos tener acceso a las estadísticas más complejas, a redes bayesianas, a regresiones multivariables de Cox, y realmente no va a cambiar el hecho de que si no tenemos una pregunta clara, ninguna prueba realmente nos va a dar la respuesta que estamos buscando. Entonces, más que ser una prueba para todos, es más como un arsenal de herramientas que todas tienen un valor, todas son igual de importantes, todas son igual de buenas, y lo que cambia es el contexto y la situación ideal en donde estas se deben de aplicar. Entonces, lo más importante de todo, no porque puedas hacer una regresión significa que tengas que hacer la regresión. La prueba más buena es la más adecuada para tus datos. Y verán, les tocará ver muchos artículos en JAMA, en New England, que no tienen estadística compleja, pero que el poder de ese estudio es, uno, la innovación, y dos, que está muy bien planteada la pregunta y realmente no se necesitó más que pruebas básicas para llegar a los resultados. Entonces, antes de hablar de las pruebas, tenemos que hablar de los tipos de datos. A mí me gusta plantearlo de esta manera bien sencilla cuando estoy capacitando alumnos para que me ayuden con estadística y se involucren con la estadística. Quiero que piensen en una cinta de medir y en un ábaco. Y si conceptualmente los entendemos, los tipos de datos se vuelven fáciles. Entonces, la cinta de medir es para los datos numéricos. Son cosas que medimos, que pueden ser distancia, edad, presión arterial, días en el hospital, tiempo operativo, tamaño, por ejemplo, de la piedra renal, tamaño renal. Todo este tipo de cosas que se miden, que realmente se cuentan, se miden. Aunque podríamos decir que los años en realidad se cuentan, pero aplicado en un contexto estadístico es una medida de tiempo, por lo tanto es algo que se mide. Y los otros tipos de datos, que son los categóricos, que son los que se cuentan y por lo general tienden a ser binarios. Para un paciente, ¿tiene o no tiene diabetes? ¿Tiene o no tiene hipertensión? ¿Tiene o no tiene piedras renales? ¿Es hombre o es mujer? ¿Es colombiano o es mexicano o es estadounidense? Y los datos numéricos también se pueden dicotomizar, que es un tema un tanto controversial. Por ejemplo, podríamos, si quisiéramos hablar de, por ejemplo, de edad, decir, yo quiero saber o quiero dicotomizar la edad y decir, bueno, yo voy a considerar como mayores o menores de 65 años. Entonces, ya está, la edad se dicotomiza. O, por ejemplo, la presión arterial se puede dicotomizar a hipertenso o no hipertenso según si cruza o no cruza cierto valor, por ejemplo, no sé, 140, 150. La controversia de la dicotomización de datos o la transformación de datos numéricos a categóricos es que todos los pacientes o todas las entradas de datos que estén cerca de este punto de corte realmente son un limbo, porque ¿cuál es la diferencia real entre un paciente de 64 años y 65? Realmente ese año no es tanta diferencia, pero cuando se corre el análisis de datos se van a tratar como grupos totalmente diferentes. Entonces,
Existe la recomendación de que la dicotomización de datos o la transformación de datos numéricos a categóricos no siempre es la mejor de las estrategias, pero es una estrategia válida, especialmente cuando tienes tantos datos. Entonces vamos a empezar hablando de los datos numéricos, que son los que más opciones tienen para su análisis. Entonces, en el contexto de los datos numéricos, las pruebas nos van a ayudar a comparar, a asociar y a correlacionar, principalmente. Entonces, el arsenal de pruebas empieza por una de las más sencillas, que es cuando queremos comparar las medias o medianas de dos grupos, A versus B. Y vamos a hablar un poquito más a profundidad del ejemplo y usos de estas pruebas, pero por lo pronto A versus B, y en algunos casos puede ser tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo, y así sucesivamente. Y lo que esta prueba busca comparar es la existencia de la diferencia entre las medias o medianas de dos o más grupos. Y aquí hay un bemol del cual vamos a platicar un poquito más después a profundidad. Luego la correlación con dos variables que son independientes teóricamente, o sea, una no va a predecir la otra, nos va a ayudar a ver qué tanto el cambio en una se asemeja al cambio en otra. No obstante, en las correlaciones no nos ayuda a predecir porque son dos variables diferentes y simplemente nos da un índice de correlación. El antes y el después, por lo general usamos para pre y post intervención, es muy frecuente en los estudios, por ejemplo, de pérdida de peso o de antihipertensivos, donde tomamos los datos basales de un grupo, por ejemplo, el peso o el índice de masa corporal o la presión arterial pre, hacemos una intervención que pudiera ser, no sé, un régimen de ejercicio, un medicamento, y después de cierto periodo de tiempo tenemos las medias de estos valores después de la intervención y comparamos si hay una diferencia del antes y el después. La diferencia entre este tipo de A versus B y de antes y después es que en antes y después es un paciente con dos entradas de datos, comparado con A versus B, que son dos grupos de pacientes diferentes, cada uno con una sola entrada de datos. Luego, las pruebas de asociación y relación, a diferencia de las pruebas de correlación, es que establecen a una variable como predictora y nos dicen cuánto cambio unitario en esta variable desemboca en la otra. O sea, por ejemplo, si quisiéramos hablar de sueño y desempeño académico, podríamos ver qué tanto aumenta el desempeño académico con una hora extra de sueño. No obstante, aquí sí están jerarquizadas las variables donde una predice la otra. Una es dependiente y otra es independiente. Y por último, que voy a dejar un poquito olvidado durante el transcurso de esta plática, son las pruebas de Cohen y Hedges, que son una estandarización que cuantifican qué tan diferentes son dos medias o medianas, que en el contexto de análisis de datos fuera de un metaanálisis realmente no se usan mucho. Entonces, borrando esas preguntas y hablando puntualmente del nombre de las pruebas, para A versus B tenemos las pruebas de T-Student cuando son dos grupos y se usa ANOVA para cuando son más de tres grupos. Y un bemol que vamos a hablar un poquito más después cuando estamos hablando específicamente de eso es que varias de las asunciones de estas pruebas es que es la normalidad de la distribución de datos. Y encontrarán que es raro tener datos con distribución normal. Entonces las que se acaban usando más son las pruebas de Mann, Niu y de Kruskal-Wallis. Para la correlación tenemos las pruebas de Pearson, Kendall y Spearman. Y van a ver que es como un tema persistente en el análisis de datos continuos, es que existe la prueba para cuando la distribución es normal, que en este caso es la de Pearson, y cuando no, hay variantes, que por ejemplo pueden ser Kendall y Spearman, que la realidad es que son muy parecidas. Las pruebas de correlación nos dan sus resultados en una escala de -1 a 0 a 1, donde entre el valor de correlación más se aproxime a 1, más fuerte es la correlación. Y cuando el valor es menor a 0, entre más se acerque a -1, más poderosa es la correlación inversa. Para el antes y para el después, la prueba más comúnmente usada es la T-Student, pero por pares, ya que en A versus B es por lo general la de muestras independientes.
Para asociaciones y relaciones usamos usualmente la regresión lineal y Cohen's y Hedges son propiamente los nombres de esas pruebas, Cohen's D y Hedges D. Entonces vamos a hablar específicamente de cada una de estas pruebas. Vamos a suponer que queremos comparar dos grupos. En este caso, la pregunta tendría que ser, ¿existe diferencia entre las medias de grupos X y Z? Una pregunta típica, un caso ejemplo, es los alumnos de X universidad parecían tener mejores calificaciones que los alumnos de la universidad Y. No sé si en su hospital o en su servicio tengan rotantes de diferentes universidades, donde podrían como aterrizar un poquito más ese ejemplo. Pero es una comparación bastante sencilla. Agarras el promedio de un grupo y el promedio de otro grupo y lo que se determina es si es realmente diferente. Y aquí el concepto que vamos a reforzar es que la prueba aquí adecuada es la prueba de TD Student, con el bemol de que sea distribución normal. Y me gusta mucho poner ejemplos de aplicaciones en la vida real de artículos que yo he hecho, que ese es uno publicado en Journal of Surgical Education, que justamente buscamos comparar los promedios académicos de dos grupos de estudiantes y podemos ver cómo comparamos las calificaciones del examen de término medio y del examen final, así como de sus evaluaciones clínicas y sus valores preacompañantes, donde podemos ver que en el examen final la media de un grupo era menor a la media del otro grupo, era 71 y 85. Y es el uso típico de una prueba de TD Student, comparar las medias de dos grupos. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos grupos? Tenemos 3, 4, 5, 6, infinidad de grupos. Una de las limitaciones de la prueba T es que solo analiza a dos grupos. Incluso si en nuestra base de datos tenemos más de dos grupos y metemos esos datos al análisis, nos va a pedir que escojamos dos. Entonces, cuando tenemos más de dos grupos, cambiamos a usar la prueba ANOVA, que son siglas para Analysis of Variance, pero el resultado es últimamente el mismo. Este ejemplo es del mismo artículo, pero aquí los alumnos estaban segmentados en su asistencia. Los que asistieron a más del 90% de las clases, a los que asistieron entre el 89 y 70% de las clases, y a los que atendieron a menos del 70% de las clases. Entonces, aquí usaron datos continuos para crear una como tricomutización falsa, y ANOVA se usó para analizar las medias de tres grupos. Y aquí alcanzan a ver, por ejemplo, en el examen final, que las medias eran bastante diferentes, que los alumnos que no asistían tenían promedios mucho más bajos que los alumnos que sí asistían. Y aquí es donde empieza lo interesante con lo entre más grupos, y creo que lo tengo en la siguiente slide, que es el asterisco. Estas pruebas solamente dicen si existe una diferencia, pero no está cuantificada. Por ejemplo, si regresamos a este ejemplo, y en el caso de ANOVA tampoco dice cuál es diferente de cuál, solo dice si existen diferencias. En esta tabla no hay datos para saber cuál de los grupos es diferente a cuál. Por ejemplo, en la calificación del examen final podemos ver que es 80, 75 y 62. No sabemos cuantificadamente cuál es la diferencia, ni sabemos específicamente cuál grupo es diferente a cuál. Aquí estamos asumiendo que el grupo de 90 es diferente al del 70. No obstante, no sabemos si el grupo 89 es diferente al del 90 o al del 70, porque no va con que un grupo sea diferente a otro, nos va a dar el resultado significativamente estadístico. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? Por lo general, y dependiendo del software estadístico que estemos usando, a veces ya integrado. Entonces, Student de caja, SPSS, que es uno de los más usados, te da la diferencia de las medias. Por ejemplo, si tuviéramos el promedio 80 y 75, automáticamente nos daría la diferencia de las medias, que es literalmente tal cual una media menos otra con un poquito de ajuste, y sería aproximadamente, no sé, 5. Muchas veces viene de caja. En el caso de ANOVA, por lo general tenemos que hacer algo que se llama una prueba post-hoc, que es la que nos permite ver qué grupo es diferente a cuál grupo y nos entrega comparaciones por pares, o sea, grupo A versus grupo B, grupo A versus grupo C y grupo B versus grupo C. Y nos dice puntualmente cuáles de esas comparaciones fueron significativamente estadísticas.
Y encima nos dice las diferencias de medidas entre cada una de esas comparaciones por pares, que es muy importante saber por los temas de claridad de interpretación de resultados. Y yo creo que cuando me toca revisar artículos, me importa mucho ver que ese tipo de cosas estén bien esclarecidas, porque luego me hace dudar de lo que platicábamos al principio, si las personas que están haciendo este análisis realmente tienen el conocimiento adecuado para hacerlo. Pero creo que también es una excelente oportunidad para educar. Entonces, cuando me ha tocado revisar y me ha tocado ver ciertas deficiencias, por así decirlo, pongo, este artículo los autores se beneficiarían de incluir una prueba post-hoc para determinar la diferencia real entre los grupos. Y hay muchas pruebas de post-hoc. A mí personalmente la que me gusta usar es la de Tukey. En SPSS cuando intento hacer esto me salen como 20 opciones. La realidad es que no sé si es la mejor o no, pero es la que me he acostumbrado a usar. Entonces, entramos ahora al problema de la distribución normal, que la mayoría de los datos, como les dije al principio, no tienen una distribución normal per se. Hay bioestadistas muy, muy famosos, con muchísima más educación estadística que yo, que dicen que realmente la distribución normal no es algo que importa para el análisis de datos. No obstante, la mayoría de las prácticas de las revistas sigue siendo que que la distribución no normal sea a través de pruebas no paramétricas. Que en este caso son prácticamente las mismas que T-Student y ANOVA. No obstante, en vez de usar T-Student, usamos Mann-Whitney-U, que también se conoce como Wilcox, y en vez de ANOVA usamos Kruskal-Wallis. Y últimamente, en conceptos muy burdos, comparan las medianas en vez de las medias. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro artículo. Este me parece que es publicado en Journal of Vascular Surgery, donde podemos ver que especialmente para el tiempo operativo y el sangrado operativo, no estamos comparando las medias ni las desviaciones estándares. Un como hint o un giveaway de si es una mediana con desviación estándar, digo, una media con desviación estándar o una mediana con un rango intercuartil, es que si en el paréntesis hay un solo número, por lo general es la desviación estándar y asumimos que es la media. Y cuando hay dos números con un rango, asumimos que es la mediana con el rango. Entonces aquí en este caso, para este paper, como era una distribución no normal y estaba muy marcada la curva hacia uno de los dos lados, usamos Kruskal-Wallis. Bueno, no, en este caso fue Mann-Whitney porque eran dos grupos, pero se emplearon las pruebas no paramétricas. Diferencia de medias, Cohen y Hedges, como ya les había mencionado, y a lo mejor este artículo sí es un poquito más relevante para la audiencia porque este sí es de urología. Como les comentaba, son una de las pruebas que hacen algo que se llama estandarización de la diferencia de las medias. Por ejemplo, el concepto de la estandarización viene de si, por ejemplo, comparáramos calificaciones, pero reportadas de maneras diferentes. A lo mejor quisiéramos compararnos el desempeño académico de los alumnos de Estados Unidos con los de Colombia, con los de México. Y en Estados Unidos es una escala de 0 a 4, en México una escala de 0 a 100 y en Colombia una escala de 0 a 1. Y aunque estas tres diferentes escalas están midiendo lo mismo, las escalas son innatamente diferentes. Y por ejemplo, una diferencia de un punto en una escala de 0 a 4 es muchísimo más grande y significativa que una diferencia de un punto en una escala de 0 a 100. Entonces, cuando se comparan así, como en valor a cara, tienden a ser erróneos. Entonces, lo que buscan las estandarizaciones de las diferencias de las medias es dividir estas diferencias entre las desviaciones estándares de cada población para hacer relativo esta diferencia y sacar como una diferencia relativa o más estandarizada. Como les comentaba, la realidad no me ha tocado ver ni usarlo mucho, pero fundamentalmente es como uno de los pilares del metaanálisis. Y por eso los puse aquí. Realmente fuera de ese contexto de los metaanálisis no me ha tocado verlo mucho, pero bueno, queda un poquito como neglected, pero como información importante que tener. Entonces, el antes y el después. En este caso, la pregunta tiene que ser
como platicamos cuando estábamos platicando del arsenal, de la estrellita, es si la media antes de una intervención es diferente a la media después de una intervención. Entonces, aquí voy a repetir el ejemplo que ya había usado, que era el peso antes y después de una intervención de un plan de ejercicio. Y aquí lo que se usa es una prueba que se llama T-Student, pero aquí es por pares o de muestras dependientes, donde usas un solo paciente que tiene dos entradas de datos. Esto es diferente, y voy a hacer mucho énfasis, a la prueba de Student de independiente, donde tienes un dato por paciente y tienes dos grupos. Aquí tienes teóricamente un solo grupo, y tienes dos entradas de datos por paciente. Y lo que vas a comparar es el antes y el después. Esta también, por el tipo de estudios que he hecho, la verdad es que no me ha tocado hacerla mucho, no he hecho mucho de antes y después, entonces por eso no tiene ejemplo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la correlación, que era lo que platicamos, que era qué tanto se parece el movimiento de dos variables. Entonces la pregunta que tiende a solucionar en un análisis de correlación es qué tan similar es el cambio de una variable con el cambio en otra. Por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre la edad de la madre del nacimiento y la edad de la hija en el primer embarazo? Y cuando estaba escribiendo este ejemplo dije, wow, suena muy confuso, no va a estar muy claro. Pero ahorita les pongo un ejemplo más claro. Entonces, como hemos platicado, para eso tenemos las pruebas de Pearson, Kendall y Spearman, donde Pearson tiende a ser la más frecuentemente usada, la más conocida, con una de sus asunciones, siendo que la distribución es normal. Y cuando no, están las variantes de Kendall y Spearman, que teóricamente son bastante parecidas y por lo general se prefiere la de Kendall a sobre Spearman, simplemente por su robustez. Yo creo que ahí topa mi conocimiento sobre la profundidad de por qué una es mejor que otra, pero les puedo decir que anecdóticamente sé que Kendall se usa más que Spearman. Y muchas veces aquí a un bemol se confunde la correlación con la causalidad. Y estas pruebas realmente no establecen causalidad ni dan un tamaño de efecto, más allá de decir qué tanto se parecen o qué no. Yo creo que muchos habrán visto la caricatura que dice que el número de paletas vendidas en Estados Unidos por mes se asocia al número de fallas en los lanzamientos de cohetes de la NASA o el número de HEVs por ciudad o de supermercados por ciudad se correlaciona al número de asesinos en serie en esa ciudad. Entonces, los datos pueden estar correlacionados, pero sin contexto adecuado, una correlación positiva no nos dice mucho. E incluso una correlación positiva o negativa, vamos a decirle simplemente significativa, no nos dice mucho. Entonces, por lo general, cuando se está buscando hacer correlación, nos vemos un poquito obligados a hacer un poquito más de correlación. Entonces, en el ejemplo que pusimos aquí, es un estudio que hicimos hace como 2 años, donde buscábamos ver los factores asociados al embarazo adolescente. Y en este caso quiero que veamos el último valor que dice Toitarch y Menarch, que tiene un coeficiente que ahí la revista nos desformateó un poquito la tabla, pero es el coeficiente de correlación. Y lo que hemos platicado era que entre más se acerque a uno, más fuerte es la correlación. Hay varias estratificaciones que, por ejemplo, que menos de 0.2 o menos de 0.3 es una correlación muy débil o insignificativa, de 0.3 a 0.6 es una correlación fuerte y más de 0.6 es una correlación muy fuerte. Y podrán ver diferentes puntos de corte para las correlaciones. No obstante, y hago mucho énfasis, una correlación sin contexto adecuado no dice nada y una correlación, aún en el contexto adecuado, sigue sin decirnos mucha información y tenemos que tratar de explorarlo tantito más. Entonces vamos a hablar ahora un poco de las pruebas de asociación, que es lo que queremos hacer con estas es el cambio en uno, predecir el cambio en otra. Típicamente es una variable independiente y una dependiente, una predictora y una predecida. Y, por ejemplo, este ya lo habíamos usado, de si dormir más se asocia a mejores calificaciones. Y cuando usamos
ese tipo de pruebas, que es la regresión lineal, podemos decir, ¿sabes qué? Cada hora extra de sueño se traduce a 3 puntos más en el examen o 4 puntos más en el examen. Esta, en vez de darnos un índice de correlación, nos da un coeficiente beta, que lo que nos dice es por cada cambio en X, cuál es el cambio esperado en Y. Entonces, es unitariamente, o sea, depende de la variable que estamos usando como predictora, que en este caso serían, por ejemplo, horas de sueño. Y en el ejemplo que les voy a poner del mundo real o de mis experiencias previas, en este caso es, las variables predictoras son la edad a la primera menstruación y la edad al primer embarazo, digo, a la primera relación sexual, el impacto que tienen en la edad al primer embarazo. Entonces, por ejemplo, coitarca, que es la edad a la primera relación sexual, tiene un coeficiente de 83. ¿Qué significa esto? Por cada año que pase y que tengan su inicio de vida sexual un año más tarde, aumenta la edad al primer embarazo por 0.83. Entonces, casi un año. Entonces, lo que nos dice eso es que por cada año que pasen sin tener relaciones sexuales, las adolescentes de México, muy específicamente de esa región, pasan un año más sin embarazarse. Y aplica un concepto parecido a la menarca, que en este caso, por cada año más tarde que esté su menarca o primera menstruación, su edad al primer embarazo es 0.3 años más tarde. Y la regresión lineal, ahí viene otro asterisco que tiene muchas asunciones, por lo menos 4 o 5. Una de ellas es la distribución normal. Y hay variantes de estas pruebas, como la regresión spline, que nos ayuda cuando la distribución no está normal. Pero como platicamos al principio, las asunciones de las regresiones se salen un poquito del scope de esta presentación, pero yo encantado de platicar más a detalle con cualquier interesado de esto en el futuro. Entonces, acabamos con los datos numéricos, que eran las cosas que medíamos, y pasamos a los datos categóricos, que son las cosas que contamos. Y en esto no hay tantas pruebas, y yo creo que es más straightforward, y prácticamente estamos comparando las frecuencias y relacionando las presencias y o las frecuencias. Entonces, para comparar frecuencias, o sea, por ejemplo, las tasas de complicaciones de una cirugía contra otra, típicamente usaríamos las pruebas de chi-square, de doble chi cuadrada, o de Fisher, y ahorita les explico cuándo usamos cuál. Y cuando queremos usar una para predecir a otra, como por ejemplo, si la presencia del tabaquismo o de la diabetes predice las complicaciones, usamos la regresión logística. Entonces, diferencias de frecuencias. La pregunta típica que buscan responder, o que se busca responder con estas pruebas es, ¿existe una diferencia en la frecuencia de eventos entre dos o más grupos? Igual, ¿existe mayor tasa de complicaciones en un grupo que en otro? Y típicamente usamos Chi o Fisher. Dependiendo del software que estén usando, nos da de cajón a veces el riesgo relativo o la diferencia de riesgos. Hablando muy superficialmente de qué es un riesgo relativo o una razón de riesgos y de una diferencia absoluta de riesgos, es simplemente la diferencia de riesgos o el riesgo absoluto es si la tasa de complicaciones en un grupo es, no sé, 50% y en otra es 40%, es literalmente la resta de estos dos grupos, entonces 10%. Mientras que el riesgo relativo o la razón de riesgos es la división de los riesgos más que la resta. Entonces, si la tasa de complicaciones no es, no sé, 50% y en otro es 40%, en vez de restarlos, los dividiríamos. Entonces, es como 125%, 1.25%, o sea, el riesgo relativo, 25% más. Entonces, Chi tiene una de las asunciones, que sí es importante que la sepan, de que espera por lo menos 5 datos por caja. Entonces, Chi típicamente es una caja de 4x4, donde tenemos, por ejemplo, diabéticos sin complicaciones, diabéticos con complicaciones, y luego no diabéticos con complicaciones y no diabéticos sin complicaciones. Nosotros necesitaríamos por lo menos 5 valores o 5 entradas de datos o 5 eventos por cada una de estas 4 cajas. Si no las tenemos, teóricamente se viola una de las asunciones de chi-square,
pero no hay problema. En ese caso, lo que usamos es la prueba de Fisher, que es la que se usa por lo general cuando tenemos tamaños de muestras más pequeños. No obstante, Fisher viene con sus limitaciones también. Me toca ver que, por ejemplo, en algunos artículos que he revisado dicen, tenemos una muestra pequeña, usamos Fisher, Fisher fue no significativo, entonces no existen las diferencias. Pero las diferencias, las tasas de complicaciones eran, no sé, 70% en un grupo y 20% en otro. Y aunque Fisher no es significativo, hay que tener criterio para cuando ver que una diferencia tan grande de riesgo o de eventos, aunque la prueba sea no significativa, hay que ser transparentes y decir, pero lo más probable es que nos faltó una N lo suficientemente grande para correctamente detectar esta diferencia. Entonces, usando otra vez un ejemplo del artículo de Journal of Vascular Surgery, ahora un poco más abajo podemos ver, por ejemplo, lesiones de los pares craneales, sus eventos y sus porcentajes por grupos y si eran significativos o no. En este caso no hicimos ni diferencias de riesgos ni riesgos relativos, simplemente comparación de frecuencias. Y en este caso pues podemos ver que eran relativamente parecidos. Aunque enfocamos específicamente en la lesión del par canal 10, aunque había 80 de eventos en un grupo y 11 en otro, relativos a su tamaño de muestra, o sea, 80 y 480, no eran muy diferentes los porcentajes, 17 contra 14. ¿Qué es lo que quieres ver? Te quieres ver que si te sale no significativo, sean realmente, o sea, algo que es creíblemente no diferente. Por ejemplo, 4.2 y 2.5 son parecidos. 11.2 y 7.6 realmente no son tan diferentes. Si nosotros aquí viéramos 80% y 11% y fuera no significativo, diríamos, la muestra es muy pequeña. Y aquí hay otro ejemplo que es prácticamente lo mismo. Entonces ahora, la asociación o predicción. La pregunta que usamos es típico, la que queremos responder es, ¿la presencia de X factor se asocia a mayor eventos de Y? Otra vez la pregunta es, ¿existe mayor tasa de complicaciones cuando X, por ejemplo, si ser diabético aumenta la tasa de complicaciones? Y por lo general se usa la regresión logística que nos devuelve un valor en odds ratios, que dependiendo de dónde lo hayan leído, y hablando estrictamente es una idea correcta, de que los odds ratios solo se usan para los estudios de casos y controles. La realidad es que la regresión logística es una herramienta tan flexible y tan poderosa que se usa para todo tipo de estudios, prospectivos, retrospectivos, casos y controles cortes, no importa, porque nos permite hacer algo que se llama un ajuste o una regresión multivariable, donde podemos integrar varios factores, por ejemplo, tabaquismo, diabetes y obesidad, y ver qué tanto sesga uno el resultado de otros o qué tanto confunde uno el resultado de otros. Entonces, la regresión logística se usa fuera de casos y controles muy frecuentemente y los odds ratio también se usan fuera de casos y controles muy frecuentemente. Y lo que nos dice el odds ratio o razón de momios es compara las proporciones de sucesos entre los grupos. Por ejemplo, si en dos grupos de dos personas, en uno dos se mueren y en el otro uno se muere, tenemos una proporción de 2 a 8, o sea, de 2 muertos por 8 vivos en un grupo y 1 a 9 en el otro grupo. Entonces tendríamos una división muy grande que es 2 entre 8, entre 1 entre 9 o 0.2 entre 0.1 que nos da la razón de los momios o el odds ratio. O sea, el odds de uno es 0.2 o 2 y el odds de otro es 0.1 o 1 y nada más lo divide. Entonces el grupo 1 tiene el doble de probabilidades de morirse que el grupo 2. Aquí también hay un ejemplo de un artículo, este no es de Journal of Vascular Surgery, creo que es de World Journal of Surgery, y los odds ratio típicamente se plasman con el odds ratio, como ven aquí, con el intervalo de confianza del 95%. Y lo importante del intervalo de confianza son dos cosas. Uno, que no cruce 1. O sea, si el primer valor o si el valor más bajo es menor a 1, para que sea significativo, híjole, Andrew Vickers se va a enojar si me escucha hablar. Eso no es una regla, pero es como una ayuda muy accesible para las personas que no son expertas en estadística. Si en el lower 95% el valor es menor de 1,
típicamente esperarías que para que fuera significativo, el valor superior también tuviera que ser menor a 1. En cambio, si el primer valor es mayor a 1, prácticamente esperarías que el segundo valor también es mayor que 1 y, entre comillas, es significativo. Entonces, un odds ratio de menos a 1 nos dice que el evento es menos frecuente en el grupo que estamos comprando y más de 1 nos dice que es más frecuente. Si esto es bueno o es malo, pues bueno, depende del análisis que estamos tratando de hacer. La otra cosa que tenemos que tener mucho en cuenta es la distancia de los intervalos de confianza. Por ejemplo, aquí stroke va de 0.58 a 13. Lesión del par craneal del noveno par craneal a 6 meses va de 0.8 a 25. Esta distancia está muy relacionada al error estándar. De hecho, para sacar el error estándar se puede usar esta distancia y le sigue entre 3.92 y nos da el error estándar. El error estándar es como un marcador indirecto del tamaño de muestra, porque entre más pequeña sea la muestra, más crece el error. Y entre más grande sea la muestra, más pequeño es el error. Entonces, teóricamente nosotros viendo estos intervalos de confianza podríamos saber que la cantidad de pacientes con lesión de Parkinson 9 era muy baja y probablemente no era la adecuada en cuanto a volumen de población para hacer este análisis. A diferencia de, por ejemplo, lesión vascular, que es muy estrecha la distancia, o sea, es 0.63, no en complicaciones, que es aproximadamente 1. Entonces, podemos confiar que el número de eventos en estas dos variables, complicaciones y lesiones vascular, es suficientemente grande como para confiar en los resultados, a diferencia de otras como la lesión de Parkinson 9, donde hay tan pocos eventos que este resultado no es certero. Y lo interesante aquí es que dentro de un estudio pueden ser ambas ciertas, o sea, pueden haber ciertos desenlaces que son tan raros que no se alcanza a tener suficientes datos para hacer un análisis adecuado. Entonces, aquí nada más me dejé un cue para mí de hablar de esto, que es un tanto difícil de entender a veces. Este ejemplo salió de un estudio que hicimos de nuestra base de datos de trasplantes. Y ahorita les voy a decir por qué es un ejemplo inadecuado. Es diferente, por ejemplo, hablemos otra vez de dos grupos de 10 personas. Estamos, no sé, vamos a suponer que están postoperados de algún cáncer y estamos viendo su mortalidad a un año. Si usamos pruebas como, por ejemplo, mortalidad fija a un año y usamos pruebas como chi-square o una regresión normal, el valor importante es el final. Por ejemplo, si se mueren 6 personas, 6 personas de 10 en un grupo y 8 personas de 10 en otro grupo, no importa si se murieron 6 personas el primer mes y luego no se murió nadie en un grupo y en el otro grupo se murieron una por mes, a si se murieron 3 personas un mes, luego no se murió nadie, luego otras 3 personas y luego no se murió nadie. Porque últimamente lo que importa para pruebas como chi-square o las regresiones es el valor final. El tiempo no es factor. O sea, el tiempo que pasa entre que ocurre cada evento no es un factor que se considera en este tipo de pruebas. Pero especialmente para el cáncer o eventos de recurrencia, sí es importante saber cuánto tiempo pasa entre cada evento, porque, por ejemplo, si se mueren 6 personas al inicio del estudio, pues realmente a lo mejor es más una complicación de la cirugía que de recurrencia de cáncer. Entonces, la manera adecuada cuando estamos siguiendo un grupo por sobrevida y queremos ver la tasa de eventos, eso es una regresión de Cox. También está la de log-rank, que también dependiendo de dónde lo lean, ha caído en algo de desuso. Hay personas que todavía la usan mucho, que también tienen sus asunciones muy complejas. Pero la manera correcta de analizar sobrevida es usando Cox y reportando algo que se llama hazard. ¿Y qué es el hazard? Es la probabilidad de morirse o de tener el evento de interés en cualquier punto del tiempo. Entonces, es como un agregado, o sea, por ejemplo, el hazard ratio sería diferente si voy a extender el tamaño de muestra nada más a 12 para que seamos así por los meses. O sea, si tenemos 12 pacientes por grupo, si se muere uno en cada mes, el hazard ratio sería diferente a si se mueren 3
los primeros 4 meses, así se mueren 4 los primeros 3 meses y así sucesivamente. Y aunque últimamente se están muriendo 12 personas, el tiempo que pasa entre que cada persona se muere cambia el hazard ratio. Y por eso es una medida muchísimo más acertada para medir la sobrevida y la recurrencia. Y es la verdad más frecuentemente usada en estudios de cáncer y últimamente en COVID, que mucho en las tasas de reinfección. Eh, yo sé que este estuvo un poquito más difícil de digerir, es realmente un concepto complejo. Yo creo que lo importante del hazard ratio es que uno, considera tiempo y dos, nos dice la probabilidad de que el evento pase en cualquier momento.